Estamos en Cooperativa, esta es la Y yo no transición soy en un ladrón. Facebook para nuestro temporal de documentales, donde dejamos disponible y para todo público desde cualquier plataforma, desde cualquier lugar, en forma absolutamente gratuita, algunos de los grandes documentales chilenos. La película que estamos exhibiendo ahora es Robar a Rodán. Es un policial, es una comedia, es una serie de géneros, de estilos distintos, además en una historia absolutamente real. Es el hecho del año 2005, cuando desaparece una valiosísima escultura de Rodán desde el Museo Nacional de Bellas Artes. Entre otras cosas, le dicen al autor del robo, cuando finalmente lo encuentran: usted ha dejado mal el nombre de Chile. Vamos a conversar con el director de Robar a Rodán, que es Cristóbal Valenzuela, y está con nosotros aquí en Cooperativa. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Y tú? Muy bien. Gracias por la invitación. Por supuesto, por supuesto. Y a ti felicitaciones por una película que es imperdible en distintos niveles. Es una película que además nos va contando las versiones alternativas de un robo que sorprendió, que escandalizó, que tenía ciertos ribetes de absurdo, incluso en el mismo momento en el cual se intentaba como tratar de entender lo que había pasado, ya en ese momento sumaban como algunas líneas medias curiosas, medias absurdas en esta historia. ¿Dónde estabas cuando se roban a Rodán, el torso de Adele de Rodán desde el Museo Nacional de Bellas Artes? O sea, yo este año, el 2005, este pasó en junio del 2005. Ahora se conmemoran, ¿cuándo se conmemoran? Bueno, pasado. Bueno, podemos calcular, 14 años. Me apuntan desde dirección. Sí, yo estoy en el Arcis, ¿Ya? estudié cine. Y bueno, el Arcis, como sabrás, se acabó. Claro, que ya no existe. Ya no Pero en existe. ese momento todavía estaba el Arci. Y Sí, entonces estudié. yo estaba en la facultad de cine y de repente al día siguiente cerraron esta cosa, conmoción, así, ¿dónde está el torso de él? De Rodán. Y después, bueno, se supo que apareció. Oye, apareció el torso de él, ¿qué? Y apareció tirado en el parque forestal. Esta es una noticia que en total duró como 2 días o un día. Entonces apareció el torso de él, estaba en toda la prensa, apareció. Y después dicen, no, alguien dice que el que se lo encontró dice que él se lo robó. Y hay una conmoción, y ahí subimos de que este gallo que dice que se lo encontró era el Arci. Bueno, este personaje después dice que se lo roba, y después, al día siguiente, cuando va a tribunales, este gallo confiesa que todo esto es parte de una acción de arte. Entonces Claro. ahí en el Arci fue una conmoción, porque este gallo, este ladrón del torso, dice que esto es una acción de arte, era impresionante. Entonces ahí me quedó como esta historia como dando vueltas en la cabeza. Pero igual esta historia es como los virales que uno ve hoy en día, que duran poco en la mente. De hecho, la gente como después de un tiempo como se olvidó. Si fue como una Tienes razón, es anécdota. como el primer viral, es como el primer viral chileno, porque el robo es una noticia de minuto, es un breaking news, como Breaking news, dicen sí. en Estados Unidos. Aquí en Cooperativa, de hecho sale el micrófono de Cooperativa muchas Sí, veces, ¿sí? sale. Porque esta era una cuestión absolutamente inusitada, Mm, y además como que las capas en las cuales era complicada eran muchas, ¿no? Estaba como sí. mucho dinero involucrado, es una obra muy valiosa. Sí, Luego, la en su imagen del país. momento era el robo de arte más grande que se ha visto en la historia de Chile. Por el precio, ¿cachai? Que era como $500,000. Exactamente, Y en, claro. y en Chile no hay ninguna tradición en robos de arte. De hecho, ahora en los últimos años ha ido más como, bueno, este caso Tienes del... razón, es lo mismo que estamos discutiendo ahora cuando se está investigando de dónde llegan las obras de arte o cómo llegan las obras de arte al patio de un empresario. Sí, Interesante conexión. Ya. sí, pero claro, en ese tiempo como que en Chile no había una tradición de robos de arte y de bandas, ¿cachai? Ahora con este tipo, ahora empezar un O poco sea, más lo que de... se está investigando hoy, que exista como una capa más densa de una especie de red, ¿no? Sí, Que ya hay un sistema donde algunos toman obras de arte, otros las venden, sí, qué sé yo. Pero en ese momento, 2005, esto es algo inesperado. sí. Había ciertos precedentes, pero eran como muy vagos. De hecho, el departamento de la PDI, que está a cargo con estos robos de arte, comparte como el foco con crímenes de medio ambiente, ¿cachai? Entonces, de hecho, era tan chico como los robos de arte, como que esa misma gente que veía robos de arte también veía como incendios forestales, ¿cachai? Claro, a ese nivel de diluido, digamos, Sí, de poco específico. Y cuando se produce el robo, y así parte tu película, que es una película, además,
hermosa, yo puedo decir, tiene muchas Claro. imágenes que son muy lindas, ¿no? Porque te va a mostrar el techo del Bellas Artes desde el cielo, te va a mostrar el parque, y allí se puede ver como el diseño del parque forestal también desde arriba, el río, cuando te está mostrando, este es el museo desde donde se roba, Mm. este es el parque donde luego va a aparecer, esta es la ciudad por la cual empiezan a circular los curadores de la exposición, algunas personas que trabajan en el museo en ese momento, que simplemente salen a buscarla, porque tal como tú dices, el departamento de investigación era muy chiquitito y había ninguna pista, y muy luego queda claro que no hay ninguna seguridad tampoco. Sí, o sea, claro, este robo reveló como las condiciones súper precarias que había en el museo en ese tiempo, ¿cachai? Porque nada funcionó, o sea, las cámaras de seguridad, habían cámaras de seguridad, pero no eran infrarrojas, entonces, como apagar la luz, no se veía absolutamente nada. Entonces, al día siguiente llegaron los detectives y veían las cámaras de seguridad, no había nada, ¿cachai? La alarma que se supone que sería activada no funcionó porque no la prendieron, ¿cachai? Y aún así, esa escultura, como tenía una forma media rara, no tenía sensor, alarma como de sensor, no sé, como el tipo de alarma, pero tampoco, ¿cachai? Y bueno, y después en la película se muestra que el robo fue súper simple, o sea, fue como bajar, encontrarse la escultura, meterla en la mochila y salir por la puerta principal. Exactamente, y quizás por eso la película, igual que el mismo robo y la forma en que el robo va circulando en los medios de comunicación en ese periodo de 2 o 3 días, tiene algo que inmediatamente es impactante, es policial y al mismo tiempo un poco absurdo, Es muy absurdo, sí. ¿no? O sea, durante la investigación, mientras hablaba con la gente, oye, ¿te acordás de este caso? La primera respuesta era la risa. Como que, La gente se reía, los entrevistados. o sea, todos se acordaban con risa, así como que para todos era algo divertido. Y todos así. Bueno, menos ciertos. Bueno, la gente que sabía, no. Menos Milan la Ivelic, por gente del museo, ejemplo, claro. que era el director en ese momento del museo, parece muy serio en todo lo Milan que sufrió mucho Mm. y la Clara Butnick, que era Mm. la directora de la DIVAM, Sí. ella nos decía que ese era el día negro de toda su carrera. Y también Milan nos decía que ese día del robo fue el peor día de toda su carrera. Cuando fue director del museo, fue un director por mucho tiempo, Sí. 10 años Sí. quizás, no sé, más. Bueno, claro, para ella, para ella no fue nada Y yo te divertido decía, y para claro. los guardias tampoco. A los guardias nos costó mucho sobre todo Milan y los guardias nos costó mucho que hablaran. De Pero hecho, consigues el testimonio del guardia y yo creo que en uno de esos mm, testimonios aparece algo que aparece en toda la película, que es incluso este mismo hecho que se ve desde distintos ángulos a través de los ojos de distintas personas, ¿no? mm, Los guardias lo ven distinto al director del museo, a Clara Putnick, al ah, fiscal Weitelman, y luego ya vamos a hablar del propio autor del robo, que dice, no soy un ladrón, soy un artista. Todos ellos ven esto desde distintos sí, ángulos, todos ellos tienen un discurso respecto a lo que pasó, pero además en tu cámara logras captar como los gestos en los que mm, revelan también cómo esta situación los complicó tanto, ¿no? De hecho, los guardias, por ejemplo, de repente te dicen, mm. como, Sí, sí, yo creo que lo interesante del caso era las múltiples posibilidades de lectura, ¿cachai? Como que para cierta gente que tiene una posición a nivel documental, como que no cambia la posición, de que esto fue una estupidez, fue hecho por un borracho, pero otra gente, no sé, de hecho eso fue lo interesante cuando fuimos a Francia, como que contamos el caso, los teóricos así franceses decían, oye, esto tiene una opción de una validez de que lo que habla este joven con esta acción de arte puede ser real, ¿cachai? De que en verdad esta dualidad entre la ausencia y la presencia, como las cosas son más presentes cuando no están, ¿cachai? claro, ahí ya te está refiriendo como a la explicación que surge cuando, avanzando la película y avanzando el caso policial, para quienes lo vieron en ese momento, muy luego Mm, aparece esta persona que dice, me la encontré botada en el parque. Rápidamente, el que la había encontrado, que era un héroe, mm, se descubre es el verdadero ladrón. ladrón. Pero rápidamente, al presentarse ante la justicia, cambia la versión de que es simplemente un robo para decir es una acción de arte. Entonces Claro, cambia muy rápidamente de papeles la misma persona que en este caso es Emilion Fry. claro, sí. Claro, bueno, cuando empecé el proyecto, bueno, me cuenta esto que dices tú, que esta historia tenía múltiples lecturas, pero también tenía estos puntos de giro que para mí era muy interesante para hacer una película, ¿cachai? Claro, porque primero se roban esta cosa, después aparece, ¿cachai? Alguien dice que se la encontró, claro, después este güey dice que en verdad él es el ladrón, y después en los tribunales se dice que no, que este robo es una acción de arte que ahora habla sobre la ausencia, ¿cachai? Que las cosas están más presentes cuando están ausentes.
Y ahí se desató como un nivel como de debate y como que cruce de ideas así gigante. Entonces, esa como secuencia como de giros fue lo que a mí me ayudó como a articular toda esta narración. Y claro, de hecho, si hubieras inventado un Mm. policial, Claro. probablemente no habrías podido dar con tantos Mm. giros de maneras que fueran creíbles, ¿no? Uno le cuesta mucho contar una historia que parta como un policial, que siga como una comedia, que termine como una reflexión sobre el arte, que Sí, tenga un paseo por el psicoanálisis, claro. respecto a qué representaba para la persona que había tomado la escultura esta situación en el marco de su vida, de su biografía, donde había un Mm. padre ausente y presente, en fin. Sí, habría dado paso a una buena ficción también. Pero lo interesante es que están Pero estaba ahí. los personajes, están vivos, están dando la cara. Entonces uno puede este documental y ve a Emilio contando toda su versión de lo hecho. Bueno, y lo interesante del caso es que él se robó la escultura justo el día en que se activó la reforma procesal penal. O sea, este robo fue un día jueves. Ese mismo jueves en la mañana, la reforma procesal penal se había activado en Santiago. La reforma procesal penal había partido en regiones, claro, venía de a así, poco. el norte primero y después el sur y finalmente en Santiago. Entonces, cuando llegó a Santiago, él se lo roba, él no tenía idea, obviamente, y gracias a eso vino una cobertura así absoluta. ¿Cachai? Entonces, este fue como uno de los casos más famosos hasta hoy en día de la reforma procesal penal. Y eso hizo que tiraran como a sus mejores actores, pues, a Beitelman, al Que era el fiscal Beitelman, fiscal, que era sí. como una estrella, y a Mas Ferrer, desde la Defensoría. Que es el abogado, claro, Claro. que aparece también en una escena súper cinematográfica, tal como lo describió en Fry, que él está asustado, lo han detenido, lo Sí. tienen en un calabozo. Claro. Describe que todos los que lo rodean tienen 1,90 m, ¿te has fijado? Dice, viene, Claro. viene un carabinero y medía 1,90 m, Claro, sí. viene un abogado y mide 1,90 m. Y todas estas personas muy rápidamente terminan en el nombre de su abogado, Claro. Luis Mas Ferrer. Oye, veamos la escena en la cual efectivamente uno de los guardias descubre y cuenta, y te cuenta a ti, qué es lo que pasa el día del robo, aquel misterioso día que da inicio a este documental y en Chile a un policial y uno de los casos más sonados de la nueva justicia. Perfecto. Ya, bueno. Y ya, pues, y lo primero que uno hace es venirse a la puerta y el otro hacer la ronda. Ese es más o menos como un procedimiento. Entonces, a mí me tocó hacer la ronda ese día. Yo revisé la sala primero, y obviamente me fui de Rodán porque esa era la más importante en este momento. A la entrada lo primero que me di cuenta fue el tiro que faltaba una escultura. Y yo a mí, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, nunca me imaginé que se la habían robado, sino que uno piensa, la tomó alguien del museo, alguien de museografía, o alguien, hicieron algún traslado, no sé. Cerca a las 11 de la mañana se acerca un guardia y me pide que lo acompañe porque ellos quieren confirmar algo. Y cuando veo el plinto vacío en la sala Mata, eso fue para mí, yo creo que dentro de la historia de las emociones que viví en el museo, sin duda esta es la más fuerte que he vivido. Temido y temible, plinto vacío. En esa época además aprendimos el uso de la palabra plinto, que significaba, ¿te acuerdas? Todos hablaban del plinto vacío y que habían Claro. tomado la escultura, el torso de Adele, que además es una escultura muy sensual. Muy sensual. Muy sensual, desde el plinto vacío. Estos son los testimonios que son parte como de este registro coral, porque además es coral, está contado en distintas voces la Sí. película. Sí, múltiples voces, porque eso me interesaba como que tener múltiples perspectivas desde este caso. Tener al ladrón o artista, tener al abogado que lo ofendió, al fiscal que lo persiguió, tener a los detectives que dieron el caso, a los guardias que se dieron cuenta, a la gente del museo, a los artistas, a los amigos, a la familia, como tener una visión como de,
¿cómo se dice? Coral. Coral. Es un coro de voces que van retratando esto. ¿cachai? Exactamente, y eso hace que uno como espectador, yo creo, como espectadora, vaya siguiendo como cada hilo y luego lo deja, ¿no? Dice como, no, voy con el fiscal. No, en realidad aquí Claro. es más una cuestión de arte. Tienes a Pablo Quiminato, me parece, Sí, Pablo Chunano. que es singularísimo. Él dice, esta era una punguería, dice, esto es una punguería, todo esto que pasa, porque como estamos viendo, no hubo seguridad previa, no había ninguna dificultad para llevarse la pieza, y una vez que se llevan la pieza, no había ninguna manera de rastrearla porque las cámaras no mostraban nada más que oscuridad. Una cámara que filma oscuridad es ya un hecho, digamos, artístico en sí mismo. Ahora, hablemos de cómo encuentran a Onfray, que es el protagonista de tu película, ¿no? Que es un protagonista bien singular, con una historia particular, del cual no sabemos muy bien si es culpable o inocente. Cuéntame de él, ¿cómo lees tú a Onfray? Bueno, Fry es un personaje muy intrigante. Yo creo que hay tantas posibilidades de lectura de él como es su caso, de lo que dice. O sea, yo mientras más lo conozco, más dudas me genera. ¿verdad? Es un personaje, no sé, por ejemplo, bueno, la película se mostró, la estrenamos en el 2017, todo el año pasado estuvimos en múltiples festivales. Uh-huh. Entonces he observado que la película termina y para cierta gente él es como un héroe, ¿cachai? Como un héroe contracultural, subversivo, tiene una visión superior sobre el arte, no sé qué. Y para otra persona, para otro tipo de persona es simplemente una farsa, es un chanta. ¿cachai? Pero eso es lo que nosotros buscamos un poco con la película, como que sea el espectador el que vaya como dando su visión o su opinión de los hechos. ¿cachai? Lo que nosotros nos interesa con la película, que un poco es mi visión como director, es como te entregamos este caso, te damos todos los elementos y juzga tú. ¿cachai? Como Ahora, que- cuando tú hablas de este Onfray como subversivo, tú de alguna manera lo cuentas en algunas entrevistas, que había una cultura subversiva en la que de alguna manera está, o que se vivía en el Arcis, ¿o no? era así, era como parte como de una tradición del Arce. ¿cachai? Siempre habían alumnos metidos así en problemas así terribles. ¿cachai? Ahorita, ese año encontramos una alumna de sociología con un litro de nitroglicerina, que era como un explosivo líquido. ¿Cómo alguien va a tener un litro de ¿De dónde saca un litro de nitroglicerina? Bueno, tenía un litro de nitroglicerina en la mochila, era una cosa así como surrealista. Así. O hay un alumno implicado en asuntos de bancos, así, o molotov que queman carabineros, múltiples. Yo creo que de cierta forma hay como súper escandaloso y todo, pero yo creo que hay cierto como orgullo incluso del Arce. O una cultura que Una tenía cultura, que ver como una con cultura. la Entonces, subversión, claro. con la radicalización, como que todo podía pasar un poco, Sí, era pero claro, como entonces, contracultural, como sí. permanente. Entonces cuando pasó esto de Rodán, fue así como impactante, pero dentro del contexto del Arce era como un caso más. Ya, no estaba tan fuera de las cosas que podían pasar o que pasaban. No, lo que sí que estaba afuera, que era lo que a mí me llamó la atención, era que no era político, ¿cachai? No era como una acción como terrorista O anarquista, o esto no había o ligado con una protesta política, sino que era como un acto como terrorista, pero artístico. ¿cachai? Ahora, la tesis de el arte surge, me da la impresión por la película, después de que él conoce al abogado Masferrer. ¿O no? Surge Ahí cuando... está la gran pregunta, porque él dice que, bueno, toda esta película, en el fondo, o sea, lo que a mí me interesaba era como hacer un debate sobre el arte, ¿cachai? Pero claro, entonces ese es el misterio de esta obra que hizo Onfray, porque él dice que esto lo venía pensando de antes, ¿cachai? Que era como una idea que tenía en su cabeza, y que esto es un archivo Word, como varios días antes del robo, y cuando estaba en el museo se acordó de esa obra y la llevó a cabo. Ya, pero no es lo que le dice a la PDI, que también está Claro. entrevistada, no es lo que le dice a la PDI cuando lo detiene. Simplemente dice, la encontré y... No, primero miente. O sea, según él, como se fue y después se acordó. Tiene razón, claro, primero miente, dice me la encontré. Claro. Después dice, Después dice, me la robé. porque Weiterman dice, yo tenía aquí a un imputado confeso. Claro, Y luego se junta con el abogado. claro. Y el abogado sorprende con esta frase respecto a la presencia, ausencia. Que las cosas están más ausentes cuando no están. Que eso era titular de los diarios. Las cosas están... Sí. Bueno, y de hecho en el documental mostramos el texto completo que es de 2 planas que escribió Onfray.
que nunca se hizo público a la luz pública, sino que está solo en el registro como interno del juzgado. Pero, claro, lo que dice Masferrer, el abogado defensor, dice que Onfray tenía un texto 10 días antes del robo y tenía como respaldo un archivo Word. Entonces el fiscal manda como a fiscalizar el computador de Onfray y le quitan el computador, van a la casa, le quitan el computador y van al archivo y encuentran el archivo Word que así anuncia el robo. Y habla de Rodán incluso, esta sería muy confusa. Pero después lo que nos dice Weitelmann es que es muy fácil falsificar un archivo Word. O sea, simplemente agarráis cualquier archivo antiguo de Word y le cambiáis el texto y va a quedar como la fecha de origen. Claro, entonces yo creo que siempre va a quedar la duda. Sí, la fecha de creación no cambiaba. Ah, interesante. Yo todavía mantengo la duda, no sé si... Ni tú lo sabes. No. Ahora, independiente de lo que haya pasado realmente, lo que pasa como consecuencia del robo es que se cumple la premisa de que las cosas están más presentes cuando están ausentes, porque el hecho de que él se hubiera robado este torso hace que la exposición se convierta en un éxito. Sí, y pasa cosas que nunca más pasaron, ¿no? Como que la gente haga cola del Museo de Bellas Artes y que le sacó la salga del museo y de la vuelta a la manzana para ir a una exposición de arte. Yo creo que no ha pasado y quizás no va a pasar. Claro, con la exposición de Rodin, después de que se anunció todo esto y después de que pasó el robo, se convirtió en la exposición más vista de la historia de Chile, ¿cachai? Que rompió un récord del Museo de Bellas Artes, que era con este pintor realista. Claudio Bravo. Claro, rompió ese récord y después rompió otro récord de todos los museos de Chile, que era como el año 69, ¿cachai? Que era una exposición sobre impresionistas, creo, de Miró. De Cézanne Miró. De Cézanne Miró, rompió ese récord también. Entonces, creo que la cifra eran como 300.000 visitas. Entonces el gesto de Onfray, voluntario o involuntario, azaroso o premeditado, producto del consumo de alcohol o no, porque entre medio, ya te quiero preguntar, también está esa tesis, como sea, logra... sí, eso es muy interesante, como que incluso que no haya sido nada como consciente y que salió esta idea de la ausencia, aún así, si todo es falso, igual funcionó. Entonces la pregunta era como... La pregunta que nos movía era como, ¿puede alguien hacer una obra de arte de forma involuntaria? Sí, que me parece interesantísimo, sin ni siquiera proponérselo. ¿Podemos mostrar un poco cómo habla Onfray en el documental, cómo describe la decisión de devolver la obra de arte, el famoso torso de Adele de Rodin? Mi idea principal era retenerla más. Mi idea principal era retenerla más días, mucho más días, 15 días por lo menos, y hacer otro circuito también. Y cuando vi el revuelo mediático que causó mi accionar, fue súper complejo para mí, súper complejo. Y dije, ¿qué hago? El viaje a la comisaría fue bastante caótico, claro. Fue súper rápido. Pero fue confuso ese viaje, fue muy confuso. Loco, en mi cabeza pasaban millones de ideas. Ideas como, loco, me van a encerrar, loco. Y en todo caso, a los 20 años, la cabeza y funciona más, no sé, es como una... Y sí que eso, llego a la comisaría y le digo, ¿sabe qué? Me la encontré. Para no estar involucrado en algún tema legal. En todo caso, ese era mi mayor miedo, estar en un tema legal y que me encerraran. Y eso me asustó a mí, la justicia. La justicia me asustó. Y porque perfectamente me podrían haber encarcelado por 5 años y un día por robo. Y yo no soy un ladrón. Soy un artista. Mi idea principal era... Ahí está Onfray, está en 3 momentos distintos, muy distintos, ¿no? Como él enfrenta a la cámara, pero está contando como el mismo relato. El relato es siempre consistente de por qué lo hace. Sí.
¿Y cuáles son sus temores? ¿Y de dónde vienen? Sí, o sea, su versión nunca cambió. Y nada. Y todavía tú no sabes qué es lo que, qué tanto hay de cierto y qué tanto no hay de cierto. Tú la has presentado con él en distintos festivales, ¿o no? O en distintas exposiciones. Sí, estuvimos en Chile con él, estuve en algunas. Ya, ¿y él, Sí. cómo se siente él respecto a la Sí, yo a la creo que lo que es interesante es que en su momento, el año 2005, esta idea como de la proyecto de arte, de la acción de arte, nunca nadie la tomó en cuenta. ¿Sí? De hecho, siempre esto fue noticia como en el plano policial, nunca estuvo así, nunca llegó así, siquiera así, ni un esbozo de que haya pasado a la zona cultural de los diarios, ni un teórico, él nadie nunca, se lo tomó. nunca encuentra un espacio de artista. O sea, para este caso, para Rodin, nadie se lo toma en serio. Y después él, como que, bueno, antes ya era un artista, era un estudiante de arte. Y después se marginalizó y después, bueno, como mostramos el documental, se cambió de nombre y desapareció. Con el documental, que fue el 2017, este pasó el 2005, pasaron como más de 10 años. Recién ahí empezó a haber como un debate, empezó a haber mucho como texto y crítica y ensayistas sobre el caso. Entonces para mucha gente nos ha dicho como que la película en verdad viene como a cerrar el ciclo de lo que empezó Emilio. ¿Cachai? Y yo, cuando le mostré la primera vez la película de Emilio, tenía como miedo de cómo vaya a reaccionar. ¿Cachai? Pero cuando la vio estaba así feliz porque yo creo que él nunca tiene un espacio, o pocas veces tiene un espacio como de mostrarse realmente como un ser como creativo. Siempre Ahora, tiene como el juzgamiento de... claro, muestras más allá de el estudiante que se robó Claro. una obra de teatro, ¿no? O sea, Sí. una obra de arte, sino que cuenta como Mm. sus ideas sobre el arte, sus ideas, pero también su vida. En ese sentido es Sí. como... Sí, o sea, yo creo que nadie le da como la oportunidad como de mostrarse él como... Claro, entonces la película tiene como dos partes, como la primera es como la parte más policial, la parte más como más rápida, no más divertida también. Y la segunda es como que una vez que conocemos esta idea de la acción de arte, intentamos meternos como en la cabeza del artista, ¿cachai? De Emilio, así, de como por qué alguien puede llegar a hacer esto, ¿cachai? Entonces ahí empezamos a explorar otras como vías de lectura, ¿cachai? Y ahí sale una posibilidad que es como la más como psicológica, que es una variante, no es que sea nuestra posición, sino que es una posibilidad de lectura, de que él haya hecho todo esto por como la presencia de la ausencia en su propia vida, ¿cachai? Como él tuvo como unos vacíos muy grandes como en la relación con su papá, de que el papá como que nunca estuvo, y después se entera de la muerte de una forma muy como indirecta, y conversando con su mamá, ella decía que, claro, obviamente lo que hizo él con Rodin está completamente relacionado con su propia biografía, ¿cachai? Como el tema de la ausencia es un tema como que lo obsesiona, está como siempre presente, ¿cachai? Sí, ahora ustedes lo que describen de su vida no es toda su vida, pero es bastante. Claro. Y está hecha como desde una mirada que también es como bien empática, ¿no? Cuando hablan con un amigo de la familia y te cuentan Sí. de este niño que siempre es llamativo, que está solo. También hay como una empatía, yo creo, Sí, igual en este proceso inevitable que uno desarrolla la empatía y también parece muy fácil como simplemente destruirlo, ¿cachai? Como dejarlo como un borracho y que hizo una estupidez. Habría sido como el camino más fácil, ¿cachai? Pero no es lo que a mí me interesaba, sino que hay todo un mundo detrás de lo que hizo, ¿cachai? Hay todo un ecosistema de ideas y de locura. y de mundos y de subculturas y de Sí, hábitos, ¿no? y de influencias. De influencia. Claro, Entre sí. otras cosas, en la película cuando describe el robot te cuenta que hay otra exposición ahí de otro profesor, de otro Claro, académico, de otro sí. artista, que incluso en algún momento dice que lo vieron a él como sospechoso, Sí. pero que él es el que favorece que se reúna mucha gente, o sea, involuntariamente favorece que se reúna mucha gente ahí, cosa que estaba muy bien. Lo que era impensado era que una de las personas que iba a llegar, además se iba a robar una obra de arte que estaba totalmente disponible pese a su enorme valor. Finalmente, un par de preguntas. Has dicho que hay momentos de la película en que la gente se ríe. Sí. Hay cosas que llaman mucho la atención. ¿Cuáles son las partes en las cuales las personas tienden a reaccionar y que te llamen la atención? Sí, de hecho cuando se estrenó en Chile, en el Sanfic, nada, en carcajadas de risas en la sala, así como que yo sabía que era divertida la película, pero no esperaba que era tan divertida.
Y yo veía como el público y como esta gente muerta de la risa, así como que... Sobre todo la primera parte, cuando contamos como el proceso del robo, que es muy absurdo. Y bueno, las cámaras que estaban ahí, que no vieron nada, o las reacciones como a nivel como de institucional, porque sale evitar y está todo este pánico de que qué opinarán así fuera de Chile. Y, no sé, yo creo que como en Chile conecta muy bien como que nos reconocemos en eso. No sé. Pero fuera de Chile también la gente como se reía mucho, no sé, hay algo que... Yo creo que esta historia como que haría ser muy difícil contarla de forma seria. Era como teníamos una comedia como así como inevitable. ¿Cachai? Sí, tiene un aspecto como de comedia de equivocaciones, tiene un antihéroe, tiene... Sí, muy entero, es todo un absurdo. Pero lo interesante es que ese absurdo te lleva como a pensar otras Sí, ideas. y tiene personajes bien interesantes. A mí la jueza, por ejemplo, La jueza, sí. me parece La que jueza. es la que... Carla Troncoso. Creo que es la que entiende de una manera muy, muy aguda como las ambigüedades del caso que está Sí, abordando. es interesante como que uno tiene la idea de un juez o una jueza como alguien como severo y muy estricto, y era como de las personas más flexibles a darle una chance a... Lo veo con muchos matices. Sí. Una más, de hecho, estos matices y esto generó cierta polémica, ¿no? O sea, hay ciertas personas que dicen como, o aquí no se está tomando este robo como algo tan serio como tendría que tomarse. ¿Te pasó eso en algún lugar? O sea, con la película, ¿Mm? no, pero no sé, yo creo que hay gente que no cambiar su punto de vista. Por ejemplo, Weitelman, para él esto es una estupidez y sería. ¿Cachai? Pero la película yo creo que ayudó también a muchas personas a replantearse sus puntos de vista sobre esto. ¿Cachai? Por eso es interesante la investigación, que uno más, a mí pasa, mientras más investiga, y aparecen estos matices, ¿cachai? Y encontrando cosas, y eso lo fuimos como entregando en la película. ¿Cachai? Sí, quizás eso habla de una buena película, una película que te sorprende hacer y una película que te sorprenda ver. Y yo creo que de alguna manera Robar a Rodin hace esas dos cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Cooperativa. Muchas gracias, porque la película además queda disponible y es un gesto muy generoso de parte de los realizadores. Queda abierta, queda disponible, queda gratuita en Temporal Documentales. Temporal de documentales. Gracias. Temporaldedocumentales.cooperativa.cl. El hashtag es, ¿te lo sabes? No. Temporal de Documentales, esta me lo sabía yo. Y es una presentación de CCDoc y Cooperativa. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima y todos invitados a ver Robar a Rodin. Cooperativa.cl y CCDoc presentan Temporal de Documentales. Teníamos a Rodin en Chile, teníamos a gente feliz viendo esa exposición. Eso duró hasta un día a las 5 de la tarde. Me dicen así, violenta y brutalmente, se robaron una obra de Rodin. Rodin. Las implicaciones políticas negativas para Chile eran enormes. Un joven universitario iba caminando por el parque forestal, encontró esta especie envuelta en nylon, ¿cierto?, en cartones. La tomó y se la llevó a su casa. Cuando nosotros llegamos, Luis Onfray era el héroe del día. Cuando nosotros salimos de ahí, lo que teníamos era un imputado confeso. Es un proyecto de vulnerabilidad en que quiere dejar presente la dualidad entre lo ausente y lo presente. Y su forma de manifestarlo era: estará presente y estará ausente al mismo tiempo una obra de arte no estando. Era el día. No lo pensé 2 veces, porque yo ya lo sabía. No lo pensé 2 veces. Yo ya sabía. Y yo no soy un ladrón. Soy un artista. Robar a Rodin, de Cristóbal Valenzuela, 28 de mayo al 2 de junio. Temporal de Documentales, en cooperativa.cl.